Bien, buenas noches queridos estudiantes. Bienvenidos otra vez a esta semana a las clases de gestión de software. Vamos a iniciar como siempre con la lista de asistencia. Para ello voy a compartir mi pantalla para que podamos hacer el seguimiento del registro de asistencia que tenemos cada inicio de clase. Entonces, vamos respondiendo por favor. En este caso, Igor, ¿se encuentra presente? Presente, está bien. Álvaro Fabián no viene, ¿no? Alexander tampoco. Celso tampoco. Wendy, sí está, ¿no? Sí, se presenta. Ya. Justin no vino, ¿no? Y ya. Jesús, Presente, Inge. presente. Jimmy, Presente, Inge. presente. Joel, no viene, ¿no? Daniel Felipe, Presente, Inge. Daniel, sí está, ¿no? Ya, Daniel, Joshua, Presente, Inge. sí está también, ¿no? Jorge, ¿qué ha pasado con Jorge? No ha venido, ¿no? Jonathan, tampoco. Stephanie, Presente. presente, ¿no? Daniel, no viene. Miguel Orlando, tampoco, ¿no? Jorge Torres, tampoco. Vamos a ver quién ha llegado. A Jorge Torres. Jorge Torres le ponemos presente. Bien, guardamos la asistencia y vamos con lo que teníamos planificado para hoy. El tema 19 con la introducción y el 19.1 para Joel, Jonathan. Jonathan sí está presente, ¿no? O no está presente. Jonathan, César no viene, Miguel tampoco, Álvaro, Daniel, Jimmy. Una disculpa, Inge, por falta de tiempo no pude hacerlo. Ya. Entonces pasamos con Jesús. Listo. Así. Ya. ¿Se puede apreciar, ingeniero? Sí. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó el 19.2, el proceso de CBSC. El proceso CBSC es la reutilización de componentes que se requiere a través de un desarrollo adaptado a CBSC, tales como el descubrimiento inicial de los requerimientos del usuario, entre otras. Estos son pasos principales que se deben hacer para un proceso CBC. La diferencia entre un proceso y procesos de desarrollo de software original serían que los requerimientos del usuario se desarrollan inicialmente de forma esquemática y los stakeholders se busca que sean los más flexibles posible en la definición de sus requerimientos. Otro sería que los requerimientos son refinados y modificados en etapas tempranas del proceso. Si no se logra, esto debe discutirse los requerimientos relacionados para que estos puedan ser soportados o no. Otro tenemos como que la actividad adicional de búsqueda y refinamiento de diseño después del diseño de arquitectura del sistema. Este muestra los componentes que puedan ser utilizables o no. Que el desarrollo es un proceso de composición en el que se integran los componentes descubiertos.
Esto implica la integración de componentes con la infraestructura del modelo de componentes. A menudo se desarrolla un código pegamento, es decir, que los componentes se llegan a forzar para que sean semejantes entre sí. Como vemos en el diagrama, primeramente se hace el embosar de los requisitos del sistema, luego se identifican los componentes candidatos o los posibles componentes a reutilizar, luego se hace la modificación de los requerimientos de acuerdo con los componentes descubiertos para su reutilización. Esto se implementa en el diseño arquitectónico. Se identifican los componentes candidatos que puedan ser utilizados en el diseño arquitectónico en general y se componen los componentes para crear el sistema. El identificador de componentes. En la etapa de diseño arquitectónico se definen finalmente por el modelo. En la etapa de diseño arquitectónico es donde se define finalmente cuál modelo se utilizará o cuál se llegará a optar. Es recomendable que antes de la toma de decisión se realice una búsqueda de componentes de distribución del sistema y del control antes de optar por algún modelo como puede ser el BSC, el CBSE. Existen dos etapas en el proceso CBSE en las que se identifican componentes. Este debe realizarse en etapas tempranas para una comprobación inicial. Para la verificación, si el componente es adecuado, esto debe someterse a pruebas detalladas y satisfaciendo esta aplicación y validación. Donde tenemos estas tres etapas, la búsqueda de componentes, la selección de componentes y su posterior validación, que veremos más adelante. El motivo por el cual la reutilización basada en componentes no llega a funcionar es que los costos superan los beneficios. A medida los gestores de producción de software o de componentes emplean estos porque ellos mismos lo fabrican, ya que no son comúnmente encontrados en los mercados y la fabricación de estos simplemente es un costo extra al desarrollo del sistema. Los mercados de componentes no se han desarrollado en dominio de aplicaciones. El mercado es reducido y las opciones son limitadas. De este modo, las compañías de software forman su propia base de datos de componentes reutilizables. Ya, ahora sí, los tres pasos. La búsqueda de componentes. Una vez que el proceso de búsqueda de componentes ha identificado componentes candidatos, tiene que seleccionarse qué componentes específicos a partir de una lista y cuáles se van a llegar a utilizar o pueden ser posibles candidatos. Una vez que se han seleccionado los componentes para su posible inclusión en el sistema, habrían que validarlos para comprobar que se comportaran como deberían. El alcance de validación depende de la fuente de los componentes en la selección de componentes. Luego tenemos la validación de componentes, donde la validación de componentes implica desarrollar un conjunto de casos de prueba para el componente y desarrollar software adicional de pruebas para ejecutar las pruebas de componentes. El principal problema con la validación de componentes es que la especificación del componente puede ser lo suficientemente detallada para permitir desarrollar un conjunto completo de pruebas entre todos los componentes. El problema en la lanzadera Ariane 5. Mientras se desarrollaba el Ariane 5, los diseñadores decidieron reutilizar software referencial a un proyecto anterior, que era el Ariane 4. El software de referencia tenía una referencia inercial que mantenía la estabilidad del cohete, decidiendo reutilizarlo así en el mismo Ariane 5. En el primer lanzamiento del Ariane 5, a los 37 segundos, el cohete ya perdió el control. Los controladores a tierra ordenaron la lanzadera a autodestruirse y la carga del Ariane fue destruida. Una investigación subsiguiente descubrió que la causa del problema fue una excepción no manejada cuando una conversión desde un número de punto fijo a un entero dio como resultado un desbordamiento numérico. Esto hizo que el sistema de ejecución abortara el sistema de referencia inercial y la estabilidad de la lanzadera no pudo mantenerse. El fallo nunca ocurrió en el Ariane 4, debido a que tuvo motores con menos potencia y el valor no excedió este, y la conversión no produjo un desbordamiento. El fallo se produjo en el código, que no era requerido en el Ariane 5. Las pruebas de validación para el software de reutilización se basan en los requerimientos del Ariane 5. No puede definirse en requerimientos ya planteados en el Ariane 4, debido a que estos requerimientos de la función no eran los correctos para este y deberían haberse hecho otras pruebas diferentes. Y eso es todo.
Bien, muchísimas gracias. Jesús, ¿hay alguna conclusión? Que el proceso de reutilización de componentes se basa más en que estos sean específicamente comunes entre sí. No tiene que tener variaciones. Como en el último ejemplo, en el Array 5 no pueden realizarse pruebas de caja negra, por así decirlo, donde solo importa la entrada y la salida, sino que debe fijarse detalladamente los componentes, cómo realizan este proceso, cómo ejecutan los datos. Es decir, una prueba de caja blanca. Y el desbordamiento, por ejemplo, en el Array 4 quizás se manejó un entero tipo short, y en el Array 5 se necesitaba un tipo long, por así decirlo, con más cantidad de bits. Así que es muy importante ver la compatibilidad entre estos para evitar estas clases de accidentes a gran escala. Bien, muchísimas gracias, Jesús. A tomar en cuenta entonces lo que nos dice Jesús. Es muy importante tomar las pruebas de caja, ¿no es cierto? Bien, pasemos con Igor, por favor. Sigue compartiendo. ¿Se puede observar, ingeniero? Ahora sí. Bueno, el punto que me tocó es el mismo que mi compañero explicó sobre el proceso de CBSE. Bueno, la estructura de dicho proceso ya se analizó en capítulos anteriores. En la figura se pueden apreciar lo que son las principales subactividades dentro de un proceso CBCE. Algunas de las actividades dentro de este proceso, tales como el descubrimiento inicial de los requerimientos del usuario, se llevan a cabo de la misma forma que en otros procesos de software. Sin embargo, las diferencias fundamentales entre este proceso y los procesos de software basados en el desarrollo original del software son los siguientes. Uno, los requerimientos del usuario se desarrollan inicialmente en forma de esquema en lugar de con detalle, y los stakeholders son alentados a ser lo más flexible posible en la definición de sus requerimientos. Como segundo como segundo proceso basado en el desarrollo original, son los requerimientos, bueno, es donde los requerimientos son refinados y modificados en las etapas tempranas, en donde el proceso, dependiendo de los componentes que están disponibles. Si los requerimientos del usuario no pueden ser satisfechos por los componentes disponibles, deberían discutirse los requerimientos relacionados que pueden ser soportados. Y así los usuarios pueden estar dispuestos a cambiar sus ideas, y esto significaría entregar el sistema más rápidamente, lo cual también a ellos les conviene. Como punto número 3, es que hay una actividad adicional de búsqueda de componentes y refinamiento de diseño después de que la arquitectura del sistema haya sido diseñada. Algunos componentes aparentemente usables pueden resultar no adecuados o no pueden trabajar adecuadamente cuando se selecciona otros componentes. Punto número 4 es que el desarrollo es un proceso de composición en el que se integran los componentes descubiertos. Esto implica la integración de componentes con la infraestructura del modelo de componentes, y a menudo desarrollar un código pegamentos, esto para conciliar las interfaces de los componentes que son incompatibles. En la etapa de diseño arquitectónico es particularmente importante, especialmente durante el diseño, que se pueda optar finalmente por un modelo de componentes, aunque para muchos sistemas esta decisión se hará antes de que comience la búsqueda de componentes. También se establece la organización de alto nivel del sistema y se toman decisiones sobre la distribución del sistema y el control. Por ejemplo, Jacobsen y otros afirman que definir una arquitectura robusta es crítico para la reutilización exitosa. Una actividad que es única para el proceso CBCE es la identificación de componentes. Esto implica varias subactividades, como se puede mostrar en la gráfica del proceso de identificación de componentes. Hay dos etapas en el proceso CBCE. En la
que se tiene que identificar componentes para su posible uso en el sistema. En las etapas tempranas del desarrollo, la atención debería centrarse en la búsqueda y la selección. Es necesario convencerse que hay componentes disponibles que pueden satisfacer los requerimientos del usuario. La primera etapa en la identificación de componentes es la búsqueda de componentes que están disponibles localmente o son de proveedores de confianza. Como consecuencia, la búsqueda de componentes a menudo se ve restringida a la misma organización que desarrolla el software. Las compañías de desarrollo de software pueden formar su propia base de datos de componentes reutilizables sin los riesgos inherentes al uso de componentes de suministradores externos, es decir, que provengan de otras compañías o de otras empresas. Una vez que el proceso de búsqueda de componentes ha identificado los componentes que se pueden reutilizar, tienen que seleccionarse los componentes específicos a partir de esta lista. En algunos casos puede ser una tarea sencilla al identificar cuáles componentes se pueden reutilizar. Los componentes de la lista se corresponderán directamente con los requerimientos del usuario. Se hace una comparación en lo que el usuario está buscando y los componentes que contamos y que se pueden reutilizar para satisfacer los requerimientos del usuario. Una vez que se ha seleccionado los componentes para su posible inclusión en un sistema, habría que validarlos para comprobar que se comportan como deberían. El alcance de la validación requerido depende de la fuente de los componentes. La validación de componentes implica lo que es desarrollar un conjunto de casos de pruebas para el componente, o posiblemente extender los casos de prueba proporcionados con el componente, y así poder desarrollar software adicional de pruebas para ejecutar las pruebas de componentes. Un problema adicional de validación que podría ocurrir en esta etapa es que el componente pueda tener características que interfieran en el uso que se hace del componente. Los componentes reutilizables a menudo tendrán más funcionalidad de la que se necesita. Se puede simplemente prescindir de la funcionalidad que no se necesita, pero esto puede a veces interferir en otros componentes o en sí en el sistema en su totalidad. En algunos casos, la funcionalidad no deseada puede incluso causar grandes fallos en el sistema. Acá podemos observar un ejemplo de un fallo de validación de un componente que ya mi compañero explicó, donde describe brevemente una situación en la que la funcionalidad no necesaria en un sistema reutilizado provocó un fallo catastrófico del software. Eso sería, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, Igor. ¿Alguna conclusión? Tal vez, ingeniero, el proceso CBC, al ser procesos de software que brindan un soporte a la ingeniería del software, esto basado en componentes, es importante que en el proceso del desarrollo para la reutilización, el objetivo es producir uno o más componentes reutilizables. En el desarrollo con la reutilización, no se sabe qué componentes están disponibles, así que se necesitan descubrir estos componentes y así poder diseñar un sistema para utilizarlos de manera más efectiva. Es decir, identificar los componentes que puedan ser reutilizables de acuerdo a los requerimientos del usuario. Perfecto. Para ello hay que tener bastante simplicidad en el análisis, ¿no es cierto? Y tener la mayor cantidad de posibles de opciones. Bien, muchísimas gracias, Igor. Vamos a colocar tu calificación y seguimos con Wendy, por favor. Claro, Inge, enseguida comparto. Ya.
se puede ver, Inge? Sí. Ok. Bueno, el punto que a mí me tocó es también el proceso CBSE, que en sí es la ingeniería de software basada en componentes. Bueno, este es el proceso en sí, que consiste en los siguientes pasos. Primero, esbozar los requisitos del sistema. Pasamos a identificar los componentes candidatos. Posteriormente se modifican los requerimientos de acuerdo con los componentes descubiertos. Luego se procede al diseño arquitectónico del desarrollo de software del sistema. Luego a identificar los componentes candidatos y al final componer o integrar estos componentes para crear el sistema. Em, las diferencias entre este proceso y los procesos de software son los siguientes. Si hablamos de requerimientos de usuario, se desarrolla inicialmente, en este caso se desarrolla inicialmente en forma de esquema. Los stakeholders son más flexibles en la definición de requerimientos. Mientras más componentes tengan, mejor para ellos, para poder reutilizarlos. En cambio, en un proceso de software se desarrolla en forma bueno, en forma de detalle y los requerimientos son específicos, limitan es decir, se limitan en cantidad los componentes para poder trabajar de mejor manera. Los componentes, los requerimientos son refinados y modificados en etapas tempranas, es decir, antes de realizar el proceso, dependiendo de los componentes disponibles. Si los requerimientos del usuario no pueden ser satisfechos por los componentes disponibles, deberían discutirse los requerimientos relacionados que pueden ser soportados. Es decir, muchas veces el cliente, por el beneficio de ahorrar tiempo y también costos, puede cambiar ciertos requerimientos. Entonces, es posible que en una negociación se pueda tratar eso. La búsqueda de componentes y el refinamiento del diseño es una actividad adicional que se realiza después de haber diseñado la arquitectura del sistema. Algunos componentes pueden o no trabajar adecuadamente con otros componentes seleccionados. Y el proceso de composición es donde se integran los componentes descubiertos con la infraestructura del modelo de componentes. Y muchas veces se desarrolla lo que se llama código pegamento para ir uniendo las interfaces de componentes incompatibles. El diseño arquitectónico. Se opta por un modelo de componentes, se establece la organización de alto nivel de sistema y se toma decisiones sobre la distribución del sistema y el control. La identificación de componentes implica subactividades. Uno, en etapas tempranas del desarrollo, la atención debe centrarse en la búsqueda y selección de estos componentes. Se verifica la existencia de estos componentes, si están disponibles, si satisfacen esos requerimientos. En las etapas posteriores, se debe realizar la validación de los componentes, si los componentes identificados son los adecuados para aplicarlos. En la identificación bueno, en sí, este proceso se divide en 3 etapas. Como la primera etapa es la identificación de los componentes. En esta identificación de componentes se busca la disponibilidad de manera local de los proveedores, es decir, de componentes que estos sean de confianza. Los usuarios de componentes externos se enfrentan con riesgos de que los componentes no funcionen como se dice. Esto involucra un costo adicional de reutilización cuando el componente que uno adquiere es de procedencia desconocida, por ende riesgosa, entonces involucra costos. Una razón de por qué los mercados de componentes no se ha desarrollado es que muchos componentes están especialmente en dominios de aplicaciones. No hay un mercado suficientemente grande en estos dominios para que los suministradores de componentes externos puedan establecer un negocio viable a largo plazo. Muchas compañías de software crean su propia base de datos de componentes reutilizables para evitar riesgos de componentes externos. La selección de componentes es la segunda etapa. Puede ser sencillo.
los componentes es sencillo cuando los componentes de la lista se corresponden directamente con los requerimientos del usuario y no hay componentes que compitan para satisfacer estos requerimientos. Se vuelve complejo cuando no hay una clara correspondencia entre estos requerimientos y los componentes que deben usar. Y se deben usar varios componentes para satisfacer los requerimientos específicos o de un grupo de requerimientos. Es probable que diferentes requerimientos requieran diferentes grupos de componentes, por lo que habrá que decidir qué composición de componentes proporcionan el mejor cumplimiento de los requisitos. Y la última etapa, la validación de componentes. Depende de la fuente de los componentes. Si es de una fuente confiable, se puede decidir qué pruebas de componentes independientes no son necesarias y se la realiza la prueba con el componente al momento de la integración con otros componentes. Es decir, ya estás desarrollando el software y ya has integrado el componente, en ese momento puedes ir haciendo la prueba. Pero si la fuente es desconocida, se realiza la prueba al componente antes de pasar este componente a la integración del sistema, porque puede alterar en sí el desarrollo del software. La validación consiste en un conjunto de casos de pruebas con el componente y desarrollar también software de manera adicional para realizar estas pruebas a los componentes. El principal problema con la validación de componentes es que la especificación de un componente puede no ser lo suficientemente detallado para permitir desarrollar un conjunto completo de pruebas de componentes. Los componentes se especifican de manera informal. Solamente en el caso de la interfaz se desarrolla de una manera formal porque para la interfaz sí se realiza una documentación. Un problema en la etapa de validación podría ser que un componente tenga características que interfieren con el uso que se hace al mismo. Los componentes reutilizables a menudo tendrán más funcionalidades de las que se necesita, pero esto puede interferir en otros componentes o en el sistema en sí. Para eso, el texto da un ejemplo, el ejemplo de fallo en la validación de un componente, y en este caso es sobre la prueba del cohete Ariane 5. Bueno, el titular era este, ¿no? El primer cohete Ariane 5, fruto del más ambicioso proyecto de la industria espacial europea, estalló sobre la costa de Guyana Francesa el pasado 4 de junio. ¿Y qué es lo que ocurrió? El fallo procedió del software del sistema de control y guiado. Se utilizó el mismo sistema denominado de referencial inercial, que era eficiente, ¿no? En el modelo de uso, en el Ariane 5, una versión anterior a este cohete, en el que había trabajado sin problemas. Pero en este caso no se había contado con que esta versión de Ariane 5 era un aparato mucho más potente. El programa enloqueció por exceso de información y transmitió informaciones erróneas al ordenador central, que a su vez dio la orden de corregir una desviación que no existía. Esa era, digamos, una funcionalidad que el componente tenía como extra, que no debería haber realizado que no era necesario, pero lo hizo y ha colocado al cohete en una trayectoria imposible. En conclusión, el fallo se produjo en el código que no era requerido. Las pruebas de validación para el software reutilizado se basaron en los requerimientos del Ariane 5, no así en el anterior. Debido a que no había los requerimientos para la función que falló, no se desarrollaron pruebas. Consecuentemente, el problema con el software nunca fue descubierto durante las pruebas de simulación de la lanzadera. Eso es todo, ingeniero. Gracias. Bien, gracias a ti, Wendy. Entonces vamos a colocar la calificación de Wendy. Muy importante lo que nos menciona Wendy, ¿no? La analogía y los ejemplos. Hay que tomar en cuenta los códigos pegamento para poder implementar la integración de distintos tipos de componentes. Y muchas veces no es la misma
solución ante distintos tipos de escenario con los mismos componentes, ¿no es cierto? Hay que evaluar también la integración de estos componentes en un determinado escenario, si no vamos a tener el mismo error que tuvieron al lanzamiento del cohete, ¿no? Ahora pasamos con Daniel Felipe, por favor. Listo, Inge, ya comparto. ¿Se puede observar, Inge? Aún no. Está cargando. Ahora sí. Voy a exponer el siguiente punto, que es la composición de componentes. La composición de componentes es el proceso de ensamblar componentes para crear un sistema. Si nosotros asumimos una situación en la que los componentes reutilizables están disponibles, entonces la mayoría de los sistemas se construirán componiendo estos componentes reutilizables unos con otros, con componentes escritos de forma especial y con la infraestructura de soporte de los componentes proporcionada por el marco de trabajo del modelo. La composición no es una operación sencilla, existen varios tipos de composiciones. La composición secuencial tiene lugar cuando en el componente compuesto los componentes constituyentes se ejecutan en secuencia. Esto se corresponde con la situación A de la figura, en donde se componen las interfaces, proporcionada de cada componente. Se requiere algún código extra para conseguir enlazar los componentes. La composición jerárquica tiene lugar cuando un componente realiza una llamada directamente a los servicios proporcionados por otro componente. Se corresponde con una situación en que la interfaz proporciona de un componente se compone con se corresponde con una situación en la que la interfaz proporciona de un componente y se compone con la interfaz que requiere otro componente. Esta es la situación de la figura B. La composición aditiva tiene lugar cuando las interfaces de dos o más componentes se unen o se añaden para crear un nuevo componente. Las interfaces del componente compuesto se crean uniendo todas las interfaces de los componentes constituyentes, eliminando las operaciones duplicadas si es necesario. Eso se correspondería con la situación C de la figura. Podrían utilizarse todas las formas de composición de componentes al crear un sistema. En todos los casos se puede tener que escribir código pegamento que enlaza los componentes. Por ejemplo, para la composición secuencial, la salida de un componente A normalmente se convierte en la entrada para el componente B. Se necesitan sentencias intermedias que llamen al componente A, recojan el resultado y a continuación llamen al componente B con dicho resultado como un parámetro. Sin embargo, cuando los componentes se desarrollan de forma independiente para reutilización, se observarán a menudo incompatibilidades de interfaces en las que las interfaces de los componentes que se desea componer no son las mismas. Pueden darse tres tipos de incompatibilidades. La incompatibilidad de parámetros, que estas son las operaciones a cada lado de la interfaz tienen el mismo nombre, pero los tipos de los parámetros o su número son diferentes. La incompatibilidad de operaciones. Los nombres de las operaciones en las interfaces proporciona y que requieren son distintas. Operaciones incompletas. Es cuando la interfaz proporciona de un componente, es un subconjunto de la interfaz que requiere de otro componente o viceversa. En todos los casos, el problema de la incompatibilidad se trata escribiendo un componente adaptador que reconcilia las interfaces de las dos componentes que se están utilizando. Cuando se conocen las interfaces de los componentes que se desea utilizar, se escribe un componente adaptador que convierte una interfaz en otra. Para ilustrar los adaptadores, consideremos los componentes mostrados en la figura. Estos podrían ser parte de un sistema utilizado por los servicios de emergencia. Cuando el operador de la emergencia recibe una llamada, el número de teléfono es la entrada para el componente Address Finder para localizar la dirección. A continuación, utilizando el componente Mapper, se imprime un mapa para ser enviado al vehículo asignado a la emergencia.
El primer componente, el address finder, encuentra la dirección que se corresponde con un número de teléfono. También puede devolver el dueño de la propiedad asociada con el número de teléfono y el tipo de propiedad. El componente mapper toma un código postal, por ejemplo, en los Estados Unidos, un código estándar zip con los 4 dígitos adicionales que identifican la localización de la propiedad y visualiza o imprime un mapa de calles del área alrededor de dicho código a una escala especificada. Estos componentes son componibles en principio debido a que la propiedad de localización incluye el código postal o zip. Sin embargo, tiene que escribirse un componente adaptador llamado el postcode striper que toma los datos de la localización del address finder y extrae el código postal. Este sería más o menos el ejemplo del tanto el address, del postcode y del map. Otro caso en el que puede utilizarse un componente adaptador es cuando un componente desea hacer uso de otro, pero hay una incompatibilidad entre las interfaces que proporciona y requiere de estos componentes. Esto se ilustra en la figura en donde el componente recolector de datos se conecta a un componente sensor utilizando un adaptador. Este concilia las interfaces del componente recolector de datos con las interfaces que proporciona del componente sensor. Por ejemplo, consideremos la composición mostrada en la siguiente figura. Estos componentes se utilizan para implementar un sistema que descarga imágenes de una cámara digital y las almacena en una librería fotográfica. El usuario del sistema puede proporcionar información adicional para escribir y catalogar las fotografías. Los métodos en la interfaz del componente que se ha denominado Photo Library son el public void add item, que tiene estos parámetros, el public photograph retrieve, que también tiene un único parámetro, y el public catalog entry, cat entry, que tiene también un solo parámetro. Esta siguiente figura incluye una especificación para los métodos el add item y el delete en el componente del photo library. El método que se está especificando se indica con la palabra clave context y las pre y post condicionales con las palabras claves pre y post. Las precondicionales para el add item señalan que no debería haber una fotografía en la librería con el mismo identificador que la nueva fotografía a añadir. La librería debe existir. Eso se supone que la creación de una librería añade un único elemento a esta de forma que el tamaño de la librería siempre es mayor que 0. Las postcondiciones para el add item señalan que el tamaño de la librería ha crecido en 1, de forma que solamente se ha efectuado una entrada. Si usted recupera utilizando el mismo identificador, entonces vuelve a la fotografía que usted añadió. Si usted busca en el catálogo utilizando ese identificador, vuelve a la entrada del catálogo que se hizo. Cuando se crea un sistema mediante la composición de componentes, se puede observar que hay conflictos potenciales entre los requerimientos funcionales y no funcionales. La necesidad de entregar un sistema tan rápidamente como sea posible y la necesidad de crear un sistema que pueda evolucionar a medida que los requerimientos cambian. Las decisiones en las que se tiene que llegar a un equilibrio son qué composición de componentes es más efectiva para satisfacer los requerimientos funcionales del sistema, qué composición de componentes permite adaptaciones para futuros cambios sobre los requerimientos, cuáles serán las propiedades emergentes del sistema compuesto. Esas propiedades emergentes son propiedades tales como rendimiento y confiabilidad. Solamente pueden evaluarse una vez que el sistema completo está implementado. El siguiente ejemplo, consideramos una situación como se ilustra en la figura, en donde un sistema puede ser creado a través de dos alternativas de composiciones. El sistema es un sistema de informes y recolección de datos en la que los datos se recogen desde diferentes fuentes y se almacenan en una base de datos y se elabora un informe que resume estos datos. Las ventajas de la composición, en la A, que vendría a ser en esta la A, son que la gestión e informes de datos son independientes, con lo que hay más flexibilidad para futuros cambios. El sistema de gestión de datos podría ser reemplazado y si se requieren informes que el componente de informes actual no puede producir,
ese componente también puede ser reemplazado. En cambio, en la composición B se usa un componente de base de datos con facilidades de informes embebidos en ellas. Por ejemplo, el Microsoft Access. Las ventajas de la composición en la ejemplo B son que hay menos componentes, con los que el sistema probablemente será, por lo que el sistema probablemente será más rápido debido a que no hay sobrecargas de comunicación entre los componentes. Además, las reglas de integridad de datos que se aplican a la base de datos también se aplicarán a los informes. Esos informes no podrán combinar datos de forma incorrecta. En la composición del ejemplo A no hay tales restricciones, por lo que los errores en los informes son más probables. Y eso sería todo, ingeniero. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Daniel, ¿alguna conclusión por ahí? Bueno, que cuando trabajemos con componentes, eh, bueno, la ventaja de eso es que son reutilizables y al estar siempre disponibles para crear, digamos, el sistema que estés, digamos, realizando, hay que fijarse que esos componentes sean compatibles con otros, ¿no? Porque puede pasar, digamos, del último ejemplo, que puede que aunque sí se estén utilizando en ambos casos componentes, en uno de los ejemplos será más efectivo y en el otro podía generar eh, algún tipo de error. Eso, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, Daniel. Es lo mismo que siempre les digo, ¿no? Hay que saber cuándo utilizar una determinada metodología, herramienta o cualquier tipo de proceso. Bien, muchísimas gracias, Daniel. Pasamos con Joshua, por favor. Buenas noches, hija. Buenas noches. ¿Se puede ver la pantalla, hija? Está cargando, ahora sí. Ya, gracias. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó el punto de composición de componentes. La composición de componentes es el proceso de ensamblar componentes para crear un sistema. Si nosotros asumimos una situación en la que los componentes reutilizables están disponibles, entonces la mayoría de los sistemas se construirán componiendo estos componentes reutilizables unos con otros. La composición no es una operación sencilla y existen varios tipos de composiciones. Las tres principales son las composiciones de secuencia. Tiene lugar cuando en el componente compuesto los componentes constituyentes se ejecutan en secuencia. La composición jerárquica tiene lugar cuando un componente realiza una llamada directamente a los servicios proporcionados por otro componente. Y la composición aditiva, que tiene lugar cuando las interfaces de dos o más componentes se unen o se añaden para crear un nuevo componente. Podrían utilizarse todas las formas de composición de componentes al crear un sistema. En todos los casos se puede tener que escribir un código pegamento que enlaza los componentes. Cuando se escriben componentes especialmente para composición, se diseñan las interfaces de dichos componentes para que estos sean compatibles. Sin embargo, cuando los componentes se desarrollan de forma independiente para reutilización, se observa a menudo incompatibilidades de interfaz. Pueden darse tres tipos de incompatibilidades. Uno, la incompatibilidad de parámetros. Las operaciones a cada lado de la interfaz tienen el mismo nombre, pero los tipos de los parámetros o sus números son diferentes. La incompatibilidad de operaciones. Los nombres de las operaciones en las interfaces proporciona y requiere son distintos. Operaciones incompletas. La interfaz proporciona de un componente en un subconjunto de la interfaz y este requiere de otro componente o viceversa. En todos los casos, el problema de la incompatibilidad se trata escribiendo un componente adaptador que reconcilia las interfaces de los dos componentes que se están reutilizando. Cuando se conocen las interfaces de los componentes que se desea utilizar, se describe un componente adaptador que convierte una interfaz en otra. Este es un ejemplo de algunos componentes que se utiliza para implementar un sistema que descarga imágenes de una cámara digital y las almacena en una librería fotográfica. El usuario del sistema puede proporcionar diferente tipo de información adicional para describir y catalogar las fotografías o aumentar más componentes. Bueno, este es un sistema que puede ser creado a través de dos alternativas de composiciones. Este sistema es un sistema de informes y recolección de datos
en la que los datos se recogen desde diferentes fuentes, se almacenan en una base de datos y se elabora un informe que resume estos datos. Las principales ventajas de la composición A son que gestiona los informes de los datos y estos son independientes, con lo que hay más flexibilidad para otros cambios. El sistema de gestión de datos podría ser reemplazado si se requieren informes que el componente de informes actual no podría producir. Y ese componente también podría ser reemplazado. Las ventajas de la composición B son que hay menos componentes, con lo que el sistema probablemente será más rápido debido a que no hay sobrecargas de comunicación entre los componentes. Además, que las reglas de integridad de datos se aplican en la base de datos, también se aplicarán en los informes de salida y estos informes no podrán combinar datos de forma incorrecta. Bueno, como una pequeña conclusión, la composición de componentes es el proceso de poder enlazar componentes, tal vez reutilizándolos, esto para tener el fin de crear un sistema. Y también existen tipos de composición que incluyen una composición secuencial, composición jerárquica y composición aditiva. Esa es mi exposición en general. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Ya nos hablaba Joshua sobre la composición, los tipos de componentes, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Joshua. Vamos a pasar a colocar la calificación y seguimos con Jorge Torres, por favor. Jorge. Sí, enseguida. Bueno, ingeniero, voy a exponer la parte de composición de componentes. La composición de componentes es el proceso de ensamblar componentes para crear un sistema. Si nosotros asumimos una situación en la que los componentes reutilizables están disponibles, entonces la mayoría de los sistemas se construirán componiendo estos componentes reutilizables unos con otros componentes escritos de forma especial y con la infraestructura de soporte de los componentes proporcionada por el marco de tal modelo. La composición no es una operación sencilla, existen varios tipos de composiciones. La composición de secuencia tiene lugar cuando en el componente compuesto los componentes constituyentes se efectúan en secuencia. Se corresponde con la situación A en la figura, en donde se componen las interfaces proporcionadas de cada componente. Se requiere algún código extra para conseguir enlazar los componentes. La composición jerárquica, que tiene lugar cuando un componente realiza una llamada directa a los servicios proporcionados por otro componente, se corresponde con una situación en la que la interfaz proporciona de un componente se compone con una interfaz que requiere de otro componente. Esta es la situación de la figura. Y la composición aditiva, que tiene lugar cuando las interfaces de dos o más componentes se unen para crear un nuevo componente. Las interfaces del componente compuesto se crean uniendo todas las interfaces de los componentes constituyentes, eliminando las operaciones duplicadas si es necesario. Esto se corresponde con la situación de la figura. Cuando se escriben componentes especialmente para composición, se diseñan las interfaces de dichos componentes para que sean compatibles, por lo tanto se puedan componer fácilmente estos componentes en una única unidad. Sin embargo, cuando los componentes se desarrollan de forma independiente, para la reutilización se observan que a menudo son incompatibles, a menudo incompatibilidades de interfaces en las que los interfaces de los componentes que se desea componer no son las mismas. Puede darse tres tipos de incompatibilidades: la incompatibilidad de parámetros,
que son las operaciones a cada lado de la interfaz, tienen el mismo nombre, pero los tipos de los parámetros o sus números son diferentes. Incompatibilidad de operaciones, los nombres de las operaciones en las interfaces proporcionan y requieren, en este nivel proporciona y requieren son distintos. Y operaciones incompletas, las interfaces, la interfaz proporciona de componente es un subconjunto de la interfaz que requiere de otro componente o viceversa. En todos los casos, el problema de la incompatibilidad se trata escribiendo un componente adaptador que reconcilie las interfaces de los dos componentes que se está reutilizando. La forma precisa del adaptador depende del tipo de composición. Algunas veces, como en el siguiente ejemplo, el adaptador simplemente toma un resultado de un convierte en una forma tal que pueda ser usada como entrada por otro. En otros, el adaptador puede ser llamado por el componente A y el mismo llama al componente B. La última situación podría ocurrir si A y B fuesen compatibles, pero el número de parámetros en sus interfaces fueran diferentes. O otro caso en el que puede utilizarse un componente adaptador es cuando un componente desea hacer uso de otro, pero hay una incompatibilidad entre interfaces que proporciona y requiere de estos componentes. En la figura se puede ver en donde esto se ilustra 19.11, en donde el componente recolector de datos se conecta a un componente sensor utilizando un adaptador. Este concilia las interfaces del componente recolector de datos con las interfaces proporciona del componente sensor. El componente recolector de datos fue diseñado con un mecanismo que requiere genérico que no se basó en una interfaz de sensor específica. Ya se adelantó de un adaptador siempre podría ser utilizado para conectar el recolector de datos con una interfaz específica del sensor. Y eso es todo. ¿Ya estuvo, Jorge? Sí. ¿Alguna conclusión? Que los componentes reutilizables que no han sido creados para para la aplicación se necesitan para que sean, se necesita escribir adaptadores o código de pegamento para que sean compatibles, ¿no? Sí, eso. Ya. Muchísimas gracias, Jorge. Pasamos a colocar la calificación y seguimos con Stephanie, por favor. Está bien, y ahora comparto mi pantalla. Ya. ¿Me confirma si ya lo puede ver? Sí, ya se puede ver. Ya, está un poquito así, creo. Ya. A mí igual me tocó el apartado 19.3, que ha hablado de la composición de componentes. Creo que para poder entender este tema hay que definir bien qué es la composición de componentes. Este es el proceso de ensamblar los componentes para crear un sistema como tal. Si nosotros asumimos una situación en la que los componentes reutilizables están disponibles, entonces la mayoría de los sistemas se construirían componiendo estos componentes de manera reutilizable unos con otros, con componentes escritos de forma especial y con la infraestructura de soporte de los componentes proporcionada en el marco de trabajo del modelo. Tal y como se indica en la sección, hace dos secciones anteriores, toda esta infraestructura proporciona facilidades para soportar la comunicación del componente y también los servicios horizontales como los servicios de interfaz de usuario, gestión de transacciones, concurrencia y protección. Las formas en las que los componentes se integran con esta infraestructura deben ser documentadas para que cada modelo de componentes para que haya una documentación y un seguimiento y no haya alguna confusión. De esta manera se van a ir documentando los componentes. Primero, la composición no es una operación sencilla, existen varios tipos de composición. Está la composición secuencial, jerárquica y aditiva. Dentro de la composición secuencial tiene lugar cuando en el componente compuesto los componentes sustituyentes se ejecutan en secuencia. En la composición jerárquica tiene lugar cuando el componente realiza una llamada directamente
a los servicios proporcionados por otro componente, es decir, va a tener componentes o va a tener elementos de un componente externo. Luego, también se puede decir esto que van a heredar, por eso se llama de manera jerárquica, que va a ir heredando varios componentes o varios elementos de otro componente. Y ya dentro de la composición aditiva, esta tiene lugar cuando las interfaces de dos o más componentes se unen, es decir, se añaden para crear un nuevo componente. Las interfaces del componente compuesto se crean uniendo todas las interfaces de los componentes constituyentes. Esto quiere decir una fusión y por ende eliminando las operaciones duplicadas, dado el caso. Algunos puntos importantes: podría utilizarse todas las formas de composición de componentes al crear un sistema. En todos estos casos se tiene que describir como código pegamento que enlaza todos los componentes. Por ejemplo, para la composición secuencial, la salida de un componente A normalmente se convierte en la entrada para el componente B. Se necesitan sentencias intermedias que llamen al componente A, recojan ese resultado y a continuación llamen al componente B para darle ese resultado. Es decir, que actúe como un intermediario o como un puente entre ambos componentes. Cuando se escribe componentes especialmente para composición, se diseñan las interfaces de dichos componentes para que sean compatibles. Por lo tanto, se puede componer fácilmente estos componentes en una única unidad. Sin embargo, cuando los componentes se desarrollan de forma independiente para la reutilización posterior, se observa a menudo incompatibilidad de interfaces en las que las interfaces de los componentes que se desea componer no son las mismas, por el mismo hecho de que se han trabajado de manera independiente con diferentes procesos, diferentes metodologías, y entonces no siempre va a ser con el mismo norte. Se puede dar tres tipos de incompatibilidad: la de parámetros, de operaciones o las operaciones incompletas. En el primer caso, las operaciones a cada lado de la interfaz tienen el mismo nombre, pero los tipos de los parámetros o sus números son diferentes. En la incompatibilidad de operaciones, los nombres de las operaciones dentro de las interfaces proporcionadas son distintos. Operaciones incompletas: la interfaz proporcionada de un componente es un subconjunto de la interfaz, requiere otro componente para poder complementarse y poder funcionar de manera correcta. En todos los casos, el problema de la incompatibilidad se trata escribiendo un componente adaptador que reconcilia las interfaces y que va a actuar como un intermediario para que estos componentes puedan tener esa compatibilidad y puedan enlazarse correctamente. En este caso, se puede ver algunos ejemplos de cómo se diagrama estos componentes. Este es un diagrama de componentes netamente, donde, como pueden ver en la parte superior, hay una cajita arriba del nombre. Eso significa que es un componente como tal. Y ya dentro de lo que son vamos a decir, los circulitos, son los intermediarios que van a actuar como adaptadores. Este es otro ejemplo donde hay varios componentes y se va trabajando con intermediarios para que se pueda generar un sistema en conjunto. Y eso sería todo. Gracias. Bien, entonces con eso estaríamos concluyendo la primera parte del avance teórico. Pasamos con ya la planificación, la revisión de calificaciones, como siempre. Entonces aquí tenemos ya las participaciones y todas las calificaciones. Y como es de siempre, planificamos el tema para la siguiente clase. Por lo pronto viene a ser temas que tienen que ver con componentes, reutilización, que si bien se tiene mucho que ver con la gestión de software, pero no vamos a entrar a detalle en ello porque son aspectos ya que puede derivarse en otra rama, ¿no?, de especialidad de la gestión de software. Vamos a centrarnos en los aspectos más importantes que tienen que ver con la gestión del mismo. Para ello pueden hacer la captura de pantalla para que vayamos ya en este periodo de práctica
realizando el material para la siguiente semana, ¿no es cierto? Vamos a ocultar esto para poder ya contemplar de manera clara. Tenemos en la introducción y el 20.1 desde Joel hasta Jesús, en el 20.2 desde Igor hasta Wendy, en el 20.3 de Giovanni a Yoshua y en el 20.4 desde Jorge hasta Stephanie. Entonces eso sería para la siguiente clase y como es de costumbre vamos a utilizar este periodo práctico para tener ya el material listo para la siguiente clase y no tengamos ningún percance. No sé si hay alguna pregunta o algo que complementar. Por favor suban también ya está habilitado el material que presentaron hoy día a la plataforma. Bien, eso sería todo entonces, manos a la obra, a preparar, a leer lo que yo quiero que ustedes generen su conocimiento. Cualquier pregunta voy a estar aquí atento para poder disolverla.